Muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando estén viendo esta capacitación. Continuando con los ciclos de capacitación según nuestro plan de riesgos viales y capacitación anual. Hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la ley 24.449. Vamos a hablar del procedimiento operativo número 16 con la revisión número 13 con la que trabajamos dentro de TAP. Vamos a hacer una difusión de los roles de emergencia, un recordatorio, y al mismo tiempo viene la mano para hablar sobre el evento que ocurrió sobre el interno 522 a mediados de mes de marzo. Bien, esta capacitación va dirigida a aquel personal que por diferentes razones no las pudimos realizar de manera presencial. Si bien la llevamos adelante con los chicos de Cutralco una parte, con los chicos de Catriel y con los chicos de PECOM, quedó pendiente casi los chicos de Neuquén, tanto de lo que es Techin como PGP. Más que nada apunta a ese personal. Como consejo siempre les digo, lean la ley una vez al año. No es muy extensa, es corta, la pueden leer en menos de 2 semanas si se lo proponen. Lo que habla la ley 24.449 regula el uso de la vía pública y es de aplicación a la circulación de personas, animales, vehículos terrestres en la vía pública y todas aquellas actividades en las cuales se presentan en la ruta, por así decirlo. Bien, la ley de tránsito 24.449 fue sancionada el 23 de diciembre del año 94 y promulgada a principios del 95. Reemplazó a las anteriores leyes que regían el tránsito, como la 13.893 y 14.224. Por ahí los choferes de vieja data la deben conocer. La ley nacional está reglamentada y complementada además por decretos, resoluciones y ordenanzas de adhesión y operativas de las diferentes provincias que componen el país. Tiene como finalidad esta ley ordenar el tránsito. Recordemos que la ley es una regla social que permite un orden, permite operar de manera ordenada. Y como comenté recién, está regida por otros decretos, resoluciones o leyes provinciales según dependiendo de dónde estemos. Por ejemplo, la ley 25.456 nos habla sobre el uso obligatorio de luces al momento de circular. El decreto 779 es un decreto complementario a la ley, así que es bastante extenso. Tenemos, por ejemplo, también el decreto 646, que habla sobre la reglamentación de revisión técnica a la hora de inspeccionar el vehículo. La ley está compuesta por diferentes títulos, artículos y capítulos, pero esta capacitación no vamos a leer artículo por artículo, sino que está pensada o planeada desde el punto de vista del chofer. Se va a hacer hincapié en los artículos, títulos o capítulos más importantes que le va a permitir a ustedes saber lo que ocurre desde el momento que prestan el servicio. Por ejemplo, el título 1 habla sobre los principios básicos, el ámbito de aplicación, básicamente es todo lo que aplica la ley dentro del país, sobre las competencias, como por ejemplo Gendarmería Nacional, que asume un rol protagónico en la prevención y control de tránsito en las rutas nacionales. Habla sobre diferentes definiciones que vamos a ir más adelante, pero uno de los puntos más importantes del título 3 es del título 1 es el artículo número 3, que habla sobre la garantía y la libertad de tránsito. Queda prohibida la retención o demora del conductor de su vehículo y de la documentación. En todo caso, la única forma de que el chofer o el conductor quede privado de su libertad, por así decirlo, es si existiera alguna infracción justificable o probada que se haya detectado. Bien, a continuación sigue el título 2. Lo más destacable de este capítulo para ustedes sería el que en abril del 2008 se crea el Consejo Federal de Seguridad Vial, un organismo interjurisdiccional que tiene el objetivo de hacer cumplir la legislación vial a partir de la prevención, la capacitación técnica y la educación vial. Ustedes como conductores profesionales saben bien que se les obliga para trabajar con nosotros o algún cliente que poseen el carnet de conducir de manejo defensivo.
Esa obligación parte de este Consejo Federal para que todos los profesionales tengan los conocimientos necesarios para trabajar. También lo más destacable es el artículo número 8, donde los conductores e infractores quedarán registrados en una base de datos actualizada. El Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito. Este registro estará a disposición de las autoridades competentes. A partir de ahí se verá cuál conductor es infractor y cuál medida se deberá tomar. Una vez que un conductor realiza una infracción o es responsable de algún accidente de tránsito, por lo generalmente se investiga ese accidente. Bien, en el título 3, ya lo más destacable, partimos del capítulo 2, donde nos habla sobre la característica de todo conductor. Toda persona que realice la actividad de conducir deberá tener una licencia que tendrá validez de 5 años, debiendo en cada renovación aprobar un examen psicofísico. Además, no debe registrar infracciones o antecedentes y en caso de tenerlos, dependiendo de la gravedad del asunto, deberá realizar un examen teórico y práctico. Es importante destacar que en el artículo 14 nos habla que para los conductores profesionales, además de saber leer, deben ser capaces también de escribir. Continuando en el capítulo 2, ya lo más importante, o de los puntos más importantes, es el artículo 16, donde nos habla sobre las diferentes clases de licencia de conducir. Ustedes, como conductores profesionales, que también lo indica en el artículo 20, les corresponde la clase D. La clase C, D y E tendrá el carácter de conductor profesional. Importante destacar que en todos los casos la actividad profesional debe ajustarse a lo pertinente a la legislación de higiene y seguridad laboral. Un ejemplo, las capacitaciones son de índole obligatorias. Como conductor profesional deben participar de las diferentes capacitaciones brindadas, sean virtual o presencial. A continuación pasamos a lo que es el título número 4 dentro de esta ley, donde nos habla expresamente de la vía pública. Uno de los puntos más importantes de este título es el artículo 22, donde se hace mención del sistema uniforme de señalamiento. En el mismo nos habla sobre qué tipos de carteles se colocarán, cuál es la distancia y quiénes son los entes competentes que lo realizarán. En ese caso es Vialidad Nacional. Importante destacar que todo conductor, sea profesional o no, debe respetar este señalamiento. Tanto señalamiento horizontal como vertical. Bien, pasando al título 5, ya el capítulo número 1, nos habla sobre los diferentes vehículos que circulan por las avenidas, por las calles, por las rutas. Todos los elementos que tienen que tener, como con respecto a lo que es la seguridad. Por ejemplo, el artículo 28 nos dice que todo vehículo que se fabrique en el país o se importe para poder ser liberado al tránsito deberá cumplir con las condiciones de seguridad activa y pasiva. Como habíamos visto en capacitaciones anteriores, todo lo que es seguridad activa está activado en todo momento a la hora de circular. Por ejemplo, son los ABS, el sistema de suspensión, dirección, control de estabilidad, y la seguridad pasiva se activa al momento de producirse un accidente y lo que busca es reducir los daños a los conductores o a las personas que van viajando adentro, tales como el airbag, como los cinturones de seguridad. El artículo 29 también nos habla sobre las condiciones de seguridad y que los vehículos deben cumplir con las siguientes exigencias mínimas para poder circular. En caso de no hacerlo, es importante establecer que estaría entrando en conflicto e infringiendo la ley, porque no estaría cumpliendo con lo que dictamina el artículo. Como por ejemplo, sistema de frenado debe ser permanente, seguro y eficaz, sistema de dirección, el sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de la elasticidad equivalente con las inscripciones de reglamentación. Continuando con el artículo 29, como por ejemplo los neumáticos, donde nos indica la ley que la profundidad del dibujo de los neumáticos debe ser de 1,6 como mínimo, medido en el centro de la banda de rodamiento.
y de 1 milímetro en motocicletas. En caso de no cumplir estas especificaciones, pasa lo mismo que el punto anterior, estaríamos entrando en conflicto con la ley y ese vehículo no debería circular. Más específicamente se habla sobre esto en el decreto 779, que es el decreto reglamentario de esta ley, donde nos podemos encontrar también sobre las especificaciones del manual de procedimiento de revisión técnica obligatoria para los vehículos. Esta medida también sale de una norma IRAM que contempla o complementa esta ley, mejor dicho. Pasando ya al título 6, donde nos habla sobre las reglas generales para circular. En el artículo 36 nos establece sobre la prioridad normativa. Es decir, la ley establece que el orden de la prioridad de acatamiento de lo a seguir es primero la autoridad de aplicación. Por ejemplo, si existiera algún zorro, por así decirlo, o inspector de tránsito o gendarmería indicando la forma de circulación, se deberá hacer caso a él antes que a la cartelería. En segundo lugar, la señalización existente. Y por último, la normativa. Cuando hablamos de normativa, hablamos exclusivamente de la ley. También el artículo que le sigue, el 37, habla sobre la exhibición de documentos. ¿Qué documentos debemos exhibir para poder circular? Continuando dentro del mismo capítulo, ya el artículo 39, y este lo voy a leer porque es algo con lo que siempre les rompemos los quinotos bastante, nos habla sobre las condiciones para conducir. Y cito: los conductores deben a. Antes de ingresar a la vía pública, verificar que tanto él, el conductor, como su vehículo se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad, de acuerdo con los requisitos legales, bajo su responsabilidad. Punto. Su responsabilidad. Importante tener eso en cuenta. No obstante, en caso de vehículo del servicio de transporte, la responsabilidad para su conducción de seguridad se ajustará dispuesto en el inciso A del artículo 53. El artículo 53 no habla específicamente de lo que es transporte de personal y transporte de pasajeros, pero no es muy diferente a lo que dice acá. Si el vehículo no está en condiciones de seguir, no se debe prestar servicio. Recuerden que ustedes son conductores profesionales, tienen una responsabilidad bastante grande. Lo mismo pasa con ustedes. Si ustedes no están en condiciones de prestar servicio, ya sea porque tienen fatiga de somnolencia o están sufriendo por alguna enfermedad o por algún motivo, no deben prestar servicio. Importante avisar. De la mano viene el tema de los checklists y los partes técnicos. Es la única herramienta que tenemos para avisar a mecánica o avisarme a mí que el vehículo no está en condiciones de seguir. ¿Sí? Importante realización de la misma. También en el artículo B, también le hacemos hincapié mucho en esto, dentro del artículo 39 en el sector B, en la vía pública circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o el animal, en este caso solamente el vehículo. En esto hacemos mucho hincapié, o por ahí Carlos le hace mucho hincapié en la forma de conducir, la forma de sostener el volante, la forma de estar sentado. Recuerden que está todo reglamentado, procedimentado, y en caso de no cumplir de forma correcta o no manejar de forma correcta, estarían infringiendo la ley. Pasando al artículo 40, donde hablamos sobre los requisitos para circular, hay que tener en cuenta que la falta de alguno de estos elementos no permitiría circular. Nos habla sobre los elementos que tenemos de tener siempre arriba del vehículo al momento de conducir los mismos. Que el conductor, por ejemplo, esté habilitado para conducir este tipo de vehículo, su licencia de conducir, que el vehículo porte su cédula correspondiente de identificación, el tema del seguro, que posea matafuegos y balizas, que posea la chapa patente identificatoria, entre otros. La falta de alguno de estos elementos no debería dejar que el vehículo esté circulando de manera normal. Continuando con el artículo número 41, el que tenga algunas dudas o quiera más interiorizarse en esto, porque es un artículo medio complicado, le puede consultar a Carlito, nuestro supervisor de seguridad vial. Nos habla sobre las prioridades. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas a aquel que cruza desde su derecha. Ojo, esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta y solo se pierde ante las siguientes situaciones: señalización, circulación de vehículos de emergencia, presencia de peatones, las reglas especiales para rotonda. Es un tema medio complicado porque no siempre
se da lo ideal al momento de circular. Pero bueno, esto Carlito lo tiene bien aceitado y aquel que tenga alguna consulta lo puede consultar a él. Artículo 42. Adelantamientos. Como saben, yo no soy muy amigo de los adelantamientos, más lo que es un servicio de transporte de pasajeros, transporte de personal. Lo que recomiendo es que háganlo si es necesario, si ven que la situación no amerita, si el riesgo es elevado, no lo hagan. Cómanse el viaje atrás de un camión antes de poner en riesgo su integridad física, la integridad física de los transportados y los terceros involucrados en la ruta. No lo hagan si no es necesario. Tengan en cuenta que el adelantamiento dentro de lo que es lo vial es la acción, una de las acciones más peligrosas, una de las acciones más complicadas. El adelantamiento a otro vehículo debe hacerse por la izquierda, conforme a las siguientes reglas. El que sobrepase debe constar previamente que a su izquierda la vía esté libre. Importante esto. Debe tener la visibilidad suficiente y no iniciar la maniobra si se aproxima a una encrucijada, alguna curva, algún puente o algún elemento peligroso. También identificar esto, ustedes hacen la misma ruta constantemente, ya son de la zona, no hay choferes casi nuevos, por así decirlo, todos los que han entrado tienen experiencia y los que no la tenían ya la tienen. Identifiquen bien por dónde van a viajar, identifiquen bien si es necesario hacer un adelantamiento o no. El que sobrepasa debe advertir al que precede su intención de sobrepaso. ¿Cómo se hace? Con destellos de luces, con bocina en zona rural. El que es sobrepasado debe efectuar el sobrepaso rápidamente de forma tal que pueda retomar a su lugar. La persona que es, o el vehículo que es sobrepasado, deberá, una vez advertida la intención de sobrepaso, tomar las medidas necesarias para posibilitarlo. ¿Cómo se hace? Levantando la patita, básicamente reduciendo la velocidad. Si alguno de ustedes es sobrepasado por otro vehículo de menor porte o mayor porte, el que fuere, debe dejarlo sobrepasar. Eviten el riesgo, levanten el pie del acelerador, si es necesario frenen un poquito, pero permitan que la acción de sobrepaso se realice de manera segura. El artículo 48, donde también hacemos mucho hincapié en esta parte, nos habla sobre las prohibiciones. Como por ejemplo en el punto A, dice, está prohibido en la vía pública conducir con impedimentos físicos, psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido algún estupefaciente o medicamento y bajo los efectos del alcohol. Como conductores profesionales, ustedes saben que está totalmente prohibido tener alcohol en sangre a la hora de realizar su trabajo. Pero lo que quería hacer más hincapié es en el punto G, donde nos dice que está totalmente prohibido conducir a una distancia del vehículo que lo precede menor de la prudente de acuerdo a la velocidad de marcha. Esto ya habla directamente sobre el HADAS, el elemento que tenemos para corroborar si lo están cumpliendo o no. Carlito le va a hablar más adelante sobre este punto, pero es importante decir que ustedes deben respetar la distancia de seguridad. Carlito le ha enseñado también en varias ocasiones cuál es la forma correcta y cuál es la forma de saber si están en una distancia segura o no. Pero tengan en cuenta que andar pegado atrás de un vehículo generaría un conflicto con la ley y estarían rompiendo la misma ley. Dentro del mismo artículo tenemos el inciso X. También hacemos mucho hincapié porque hemos notado en un par de situaciones que a esta altura del partido todavía siguen insistiendo con la utilización del teléfono celular a la hora de conducir. Está prohibido conducir utilizando auriculares, sistema de comunicación de operación manual continua. No se puede conducir si está usando el teléfono celular. Si ustedes están en un semáforo en rojo, tampoco pueden sacar el teléfono celular porque estarían arriba de la ruta y por ende están conduciendo. La única manera de utilizar el teléfono es detener la unidad, estacionarse, según está dictaminado en esta ley, y ahí recién utilizar el teléfono. Chicos, no utilicen el teléfono, representa un riesgo para su integridad física y cualquier distracción a la hora de conducir podría ser fatal. Dentro del mismo título, ya pasando al capítulo 2, lo que es el artículo 50, nos habla sobre las reglas de velocidad. Justamente en el artículo 50 nos dice sobre la velocidad precautoria. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la velocidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo, y la densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio del vehículo. Esto nos da pie a pasar al artículo número 51.
Los conductores deben conocer y respetar las velocidades máximas y mínimas autorizadas. No vamos a hablar punto por punto sobre cada una, ya lo saben, ya lo deberían saber como conductores profesionales y entrenados, pero tengan en cuenta que disminuir la velocidad puede reducir muchos accidentes, nos permite estar más atento al camino, nos permite identificar más fácil el peligro y el riesgo. No es necesario andar sobre la máxima permitida. Cada esto ya le va a hablar más adelante sobre lo que es el microtrack y los perfiles de riesgo. Ya lo saben también, pero recuerden manejar siempre a una velocidad prudente donde ustedes tengan el total dominio del vehículo. Viniendo de la mano de la idea positiva anterior, pasamos al capítulo 3, donde nos habla las reglas para vehículos de transporte. Dentro del artículo 53, donde nos habla sobre exigencias comunes para vehículos de transporte de pasajeros y transporte de personal, uno de los puntos más importantes es el punto G, donde nos dice que los vehículos, excepto los de transporte urbano de carga y pasajero, deben estar equipados a efecto del control para la prevención e investigación de accidentes y otros fines, con dispositivos inamovibles de fácil lectura que permiten conocer la velocidad, la distancia, el tiempo y otras variables de su comportamiento, permitiendo su control en cualquier lugar donde se halla el vehículo. Ya directamente nos habla sobre microtrack. Si vamos a otro punto o a otro elemento tecnológico, estos dispositivos son conocidos como tacógrafos o monitores de manejo. Son de uso obligatorio para nuestro trabajo. No es que la empresa también los pone porque le gusta, sino que es obligatorio tenerlos. Pasando ya al capítulo 5 y terminando con esta parte de la capacitación, es importante que sepan que también la ley nos habla sobre el proceso a seguir sobre el tema de los accidentes. Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daños en la persona o cosas como consecuencia de la circulación. También nos dice en el artículo 65 que es obligatorio detenerse inmediatamente en caso de un siniestro o accidente, suministrar los datos necesarios para la investigación y el tema de los seguros. Viene de la mano también de los órdenes de emergencia, que vamos a hablar más adelante, pero tiene que quedar en claro de que en caso de accidentes ustedes deben detener la unidad, deben ver que estén todos, si van con pasajeros adentro, deben ver que estén todos bien, que no haya heridos ni lesionados, suministrar la información necesaria al otro conductor para seguir adelante con los procesos de reparación del seguro. También es muy importante, chicos, que revisen la carpeta, porque ahí se ve si el seguro está vencido o no. Si el seguro estuviera vencido, lamentablemente no sirve. Pero el tema de los accidentes, bueno, hay algunos choferes que ya tienen experiencia, lamentablemente, pero que sepan que dentro de la ley también está estipulado este asunto. Otro punto de la capacitación era sobre la señalización de tránsito. Me sirve bien para explicar esta parte eh, que se prestó a confusión con varios choferes sobre el tema de microtrack. Chicos, tengan en cuenta que el microtrack o las velocidades máximas establecidas dentro del sistema de microtrack y VIRTEC es un sistema preventivo, es una ayuda al conductor. No es la ley final. La ley final es la legislación vigente y, como decíamos anteriormente, los únicos elementos que pueden cambiar la legislación es la presencia de cartelería o la presencia de algún ente competente que nos indicara otra cosa. El elemento que tiene la última palabra, llámese velocidades o circulación, es la misma ruta, la señalización tanto vertical como horizontal. Para eso existen las señales de tránsito. Lo que es microtrack o las velocidades de VIRTEC es una ayuda, una asistencia, pero el que tiene la última palabra es la ruta. Ejemplo, si en VIRTEC le dicen que pueden circular en la avenida número 7, que pueden ir a 100, y hay un cartel que dice 60, el que tiene la razón es el cartel, no el VIRTEC. Ahí estarían infringiendo la ley, ¿sí? Las señales de tránsito son aquellos carteles colocados al costado de la ruta o elevados sobre el piso con información útil para los conductores, peatones y ciclistas. Se dividen en tres grandes grupos. Tenemos lo de prohibición, que simbolizan qué determinada acción está prohibida, qué determinación no pueden realizarse, y dentro de la misma se dividen en restricciones, que son aquellas indicando los límites de velocidad, el peso, el tamaño y la altura. También tenemos las prioridades,
que cambian o refuerzan la prioridad respecto de qué o a quién corresponde pasar primero. Por ejemplo, contramano, ceda el paso, prohibición de avanzar. Tenemos las señales preventivas que ustedes las pueden identificar con color amarillo en algunos casos, también otros que son de rombo rojo y de color rojo, que son las de máximo peligro, que indican que hay un cruce de ferroviario, un cruce de peatón. Tenemos las de color amarillo, que simbolizan determinadas características de la ruta, por ejemplo, que se acerca una ruta, que se acerca una curva, un túnel o un puente. Tenemos las señales informativas, que tienen por lo general un fondo azul, que nos indicarían sobre la presencia de estaciones de servicio, la presencia de aeropuertos, la presencia de terminales de ómnibus, alguna información turística o de servicio. Y por último tenemos las señales transitorias, que son colocadas al momento de efectuar alguna reparación o alguna obra cerca de las rutas. Son señales que advierten acerca de la ejecución de trabajos de construcción. Los conos también son señales, ojo a eso. Ya teniendo en cuenta la otra parte de la capacitación, sepan ustedes que existe el procedimiento operativo número 16, que nos habla sobre la conducción de los vehículos. Para los recién ingresantes se les dio este procedimiento en mano, impreso. Para los que ya están hace un tiempo en la empresa y quieren recordarlos, también se los voy a pasar por PDF en los grupos. Tengan en cuenta que este procedimiento nos habla o nos implica directamente en la actividad que realizan los conductores. Tiene como objeto establecer las condiciones para la conducción de vehículos de transporte de personal y de línea y especiales, que no aplicaría a la zona de Neuquén. Alcanza a todos los conductores de la empresa y son responsables de la ejecución de este procedimiento todos los conductores de la empresa. Como les dije en un primer momento, nosotros tenemos un sistema de gestión integrado, que para los que no lo entiendan son las reglas de la empresa, las reglas del juego, y toda persona que trabaje para ETAP debe cumplir estas reglas. Obviamente este procedimiento nunca va a ir sobre la ley, siempre va a ir acompañando a la ley, pero bueno, esta es la forma de trabajar más correcta que tenemos. Uno de los puntos que habla este procedimiento es sobre chequear la documentación de los vehículos, habla sobre los partes diarios, habla sobre la autorización de descenso de viaje. No es muy largo el procedimiento, es corto, creo que son 3-4 páginas, no más que eso, lo pueden leer en un día. Uno de los puntos más importantes habla sobre las velocidades máximas que se deben respetar, que nunca va a ir por encima de la ley. En caso de vehículos de transporte de personal o pesados, la máxima en ruta es 90, por ejemplo. Pero lo más importante acá es que a la hora de conducir se debe reducir la velocidad un 10%. Todo esto con el fin de reducir posibles riesgos o peligros que afectan a la circulación. ¿Sí? Las velocidades indicadas son referenciales. El conductor tiene la obligación de cumplir en todo momento la ley de tránsito. Nos habla sobre el uso del tacógrafo, lo que nosotros vamos a ver en el momento de actualizarla. Es importante que también sepan que para aquellos vehículos que cuenten con disco de tacógrafo es responsabilidad del chofer también velar porque el tacógrafo sea nuevo o que esté bien su correcto funcionamiento, ¿sí? Otras consideraciones a tener en cuenta es la utilización de ropa de trabajo, no hablar ni mandar mensajes por teléfono a la hora de circular con el vehículo, mantener las luces bajas siempre encendidas, utilizar el cinturón de seguridad, no permitir fumar dentro del vehículo. Todas estas consideraciones que están escritas en el procedimiento que ustedes como conductores de TAP deben cumplir para prestar un óptimo servicio. También nos habla cómo actuar en caso de siniestro, que básicamente es lo normal, lo que también estipula la ley, es detener el vehículo, ver si hay heridos o no, llamar a emergencias de ser necesario. Está todo escrito en el procedimiento, velar también por la documentación del vehículo que se debe presentar ante el momento de un siniestro. Dentro de este procedimiento también nos habla sobre los roles de emergencia. ¿Qué hacer en caso de? Chicos, debe quedar muy en claro que en caso de accidente, siniestro, incendio o derrame, que también está escrito dentro de nuestro rol de emergencia, deben detener la unidad, deben avisar tanto a nosotros como al cliente, ¿sí? Por algo se le da los roles de emergencia.
No tengan miedo de llamar, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de llamarnos a nosotros, justamente nosotros estamos para esto. Este es el nuevo rol de emergencia, ¿sí? Para el rol de llamado de transporte de personal. ¿Qué hacer en caso de alguna situación que pudiera poner en riesgo al personal o a ustedes mismos? Llamar a las autoridades competentes, después dar aviso a nosotros. Por último, después se realizará una investigación que ya le corresponderá a otro sector. Pero ustedes es importante que tengan en claro lo siguiente. En caso de emergencia o siniestro deben detener la unidad. Deben parar el vehículo, ver que todos estén bien, ver que ustedes estén bien y dar aviso, ¿sí? No se manejen solos, por así decirlo, como nos pasó con el linterno 489 en Fortín de Piedra. Detengan la unidad y evalúen la situación. Este es el rol de emergencia para los chicos de Chinchell, los que prestan servicio en acopio. Para aquel que no lo tenga, por favor avísenme y se los hago imprimir, pero yo creo que todos los vehículos ya lo deben tener pegado. Cómo actuar en caso de emergencia, mírenlo, no es muy difícil. Ustedes también realizaron el curso de Shell, así que ya saben cómo actuar en caso de emergencia. Lo mismo ocurre para los chicos de Fortín de Piedra. Todos los que están en Fortín de Piedra hicieron el famoso módulo 2 con Techin. También les dice qué hacer en caso de emergencia. Para la gente que presta servicio en Tech Petrol, también Fortín de Piedra, Los Bastos, los chicos de Catriel, existe un número único de emergencia. Es el 22222. En caso de sufrir un accidente, además de llamarnos a nosotros, mientras estén prestando servicio, tienen que llamar a este número de teléfono. Ahí los van a poder asistir, les van a poder enviar una ambulancia en caso de ser necesario, les van a decir qué hacer en caso de alguna contingencia. Es importante que todos los actores estemos comunicados en caso de emergencia, ya que existen diferentes puntos en los que los vamos a poder ayudar. No se abataten, los chicos que están trabajando para Techin, el grupo Techin, cuentan con un líder bus, que él también está capacitado para saber qué hacer en caso de emergencia. Los chicos de PECOM, PERUSI, no tengan miedo de relacionarse con su personal transportado, háblense, ellos también están capacitados para saber qué hacer en caso de emergencia. Ya para terminar con esta parte de la capacitación, después le va a hablar Carlos un ratito, les quiero comentar sobre el evento que ocurrió el día 17 del 3, en donde el interno 522 se vio involucrado. Ya a todos se les envió mediante los grupos de comunicación la alerta de seguridad, pero bueno, les quería comentar qué fue lo que pasó brevemente. El día 17 del 3, el interno 522, mientras prestaba servicio para el grupo Techin en Fortín de Piedra, ya alrededor de las 6 de la tarde, el vehículo estaba con personal a bordo dirigiéndose a la localidad del Chañar, con personal a bordo, mientras se acercaba al cruce de la ruta 1 y 17, donde hay un cartel de pares. El vehículo sufre un choque en la parte posterior del mismo, generando daños al portón trasero de la unidad, del lado izquierdo. ¿De qué nos sirve como ejemplo este accidente? Es que justamente el vehículo que lo choca, que era una pickup de otra empresa, no estaba respetando la distancia de seguridad. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque en el suelo no se presentaron frenadas bruscas, si bien el daño no fue muy grande, no solamente más que chapa, no afectó a la integridad del movimiento del vehículo nuestro ni al de la camioneta. Al parecer el vehículo, por las conclusiones que hemos llegado, las charlas que hemos tenido, no venía respetando la distancia de seguridad. Chocó a nuestro vehículo, no llegó a frenar del todo, no evaluó el riesgo como nosotros le enseñamos, al ser un camino de ripio y no estar en muy buen estado. Se recomienda siempre tener una distancia más segura, por así decirlo. Esta no fue respetada, intentó frenar, derrapó y chocó a nuestro vehículo. Acá podemos ver un croquis de donde fue, con dirección a Añelo, el cruce que va a Cutralcó, ¿no? Fortín de Piedra. ¿Por qué Pastén se detiene en este lugar? Por la presencia de un cartel de pare. Al existir la presencia de un cartel de pare, él hizo las cosas bien, detuvo la unidad porque ahí hay un cruce bastante peligroso, bastante concurrido. Él detiene la unidad y es cuando el vehículo de la otra empresa lo choca en la parte de atrás.
Justamente lo que no se respetó fue la distancia de frenado. En este caso no hubo heridos en un primer momento. El que lo manejaba, no se los comenté, era Francisco Pastén. No sufrió herida en lo inmediato, se pudo continuar con el viaje normalmente, pero por un tema de prevención, él al momento de terminar el viaje y al llegar acá para continuar con la investigación, porque él terminaba en San Patricio del Chañar, eh, nos comenta que siente un malestar en la espalda baja. Por ende se dio aviso a la ART, donde se lo envió para ser examinado por personal médico de manera preventiva, donde no se les realizó estudios y no detectaron nada fuera de lo normal. Solamente fue un golpe, se le suministró medicación correspondiente y él a los 2 días pudo volver a prestar servicio. Al día de hoy no manifiesta ningún malestar. Pero es importante hacer hincapié en respetar la distancia de frenado. Si bien no fue la culpa de Francisco, esto nos sirve a nosotros como ejemplo de qué puede ocurrir si no la respetamos. También tener en cuenta los roles de emergencia, se activaron bien, se activaron todos. Llegó una ambulancia al lugar también de parte de Tecpetrol para ver si había algún herido. No había ningún herido. Eh, Se respetaron, como les decía, los roles de emergencia, tanto los internos como del cliente. Sí, importante también, chicos, revisar las carpetas. Francisco tenía el seguro al día, por eso no hubo ningún problema. Si hubiera estado el seguro vencido, ya hubiéramos tenido un problema. Pero por suerte no pasó a mayores. Ya terminando con mi parte, les quiero comentar una frase que está en la ley de tránsito que yo tengo, que es la comentada, que nos dice que el conocimiento de la ley es obligatorio y por lo tanto no se puede aducir ignorancia para justificar su no cumplimiento. Ustedes como conductores profesionales, es su Biblia, es el único respaldo que van a tener para poder defenderse en caso de alguna eventualidad. Léanla por lo menos una vez al año, no es difícil. Y bueno, después los dejo con Carlito, que él va a continuar con la capacitación.